Muy buenas a todos, bienvenidos a Lai no Sácalo en este viernes 7 de agosto, 6 de la tarde. Primer vídeo del viernes y quinto de la semana. Chicos, ya sabéis que esta semana, ayer jueves no hice vídeo, el miércoles no estuve en el directo, no sé si los chicos hicieron directo, tengo entendido que no, por el tema de las vacaciones. La semana que viene volveremos con normalidad. Mi viaje a Londres fue bien, la reunión con el cliente fue bastante bien y pues ya he vuelto. De hecho, estoy grabando este vídeo hoy jueves, hoy he vuelto esta tarde, ¿vale? Y estoy grabando este vídeo, estos dos vídeos para mañana, hoy jueves por la noche. Bien, ¿de qué vamos a hablar en estos dos vídeos? Mira, antes de empezar me gustaría deciros algo título personal, ¿vale? Ya sabéis, algunos de los que me seguís aquí, también me seguí en Twitter, el antiguo Twitter, ahora X, ¿vale? Habréis notado cómo últimamente cuando yo posteo algo en X, aparece no disponible o directamente no se puede ver, ¿verdad? Bien, esto es porque me han aplicado lo que se conoce como Shadow Ban. En el inglés, baneo sombra, o simplemente me tienen como un asterisco puesto gigante en el perfil. ¿Por qué ha hecho eso X? Bueno, todo esto viene a partir de mi, y no me engaño, no me escondo, lo he dicho públicamente, mi personal operación de guerra cognitiva contra lo que ha hecho Marruecos. Yo sabía perfectamente que lo de Ceuta iba a venir, porque al final estas operaciones de guerra híbrida o de zona gris, me da igual, la guerra híbrida de zona gris no es lo mismo, ya lo han dicho la revista Ejército y creo que lo ha dicho también Roberto Gutiérrez, no es lo mismo, ¿vale? Guerra híbrida que ni guerra ni tampoco paz, es como una especie de zona intermedia entre los ataques puramente diplomáticos y la guerra pura, ¿vale? Que la guerra pura puede ser guerra convencional, guerra asimétrica, híbrida, de todo tipo. Pero la zona gris no llega a ser todavía un acto de guerra, aunque yo particularmente discrepo de Roberto y creo que sí que hay una operación de guerra híbrida. Y de hecho la prueba de ello es que la guerra, lo de Ceuta, vino después aparejado de una operación absolutamente clarísima de guerra cognitiva en redes sociales, hablando de que España tenía que devolver, que era insostenible la gobernabilidad de Ceuta y Melilla, que la tenía que devolver a Marruecos, que era la única manera de evitar este drama humano, etcétera. Todo esto no es casual. Y yo lo que hice fue sumarme a las filas de otros muchísimos, bueno, tuiteros, llámalos como queráis, o simplemente usuarios de esta red social X, defendiendo a España, básicamente defendiendo nuestros intereses. Lo que tendría que hacer un think tank tipo Instituto Elcano y estas cosas, que no lo hacen, ¿vale? Es lo que deberíamos tener. O sea, Marruecos tiene sus think tanks, Israel tiene sus think tanks, Estados Unidos tiene sus think tanks, y nosotros, ¿qué tenemos? Pues tenemos nuestros think tanks, pero no hacen nada, ¿vale? No hacen lo que tienen que hacer en este caso, que es defender los intereses de nuestro país en una guerra cognitiva. Pero no pasa nada porque, por suerte, España todavía le quedan a los propios españoles, que somos los que verdaderamente acabamos defendiendo nuestro país, y lo cierto es que la batalla del relato la ganamos. ¿A costa de qué? Bueno, a costa de que a algunos, no solamente a mí, sino a otros muchos perfiles, nos han hecho este shadow ban, ¿vale? Entonces, básicamente lo que va a ocurrir es que es posible que no veáis algunos de mis posts o directamente no podáis eso, interactuar conmigo o cualquier cosa de este tipo, ¿vale? Quería dar la explicación porque muchos me han escrito por privado en X preguntándome, oye, ¿qué te ha pasado aquí, Lainos? No sé qué. Bueno, pues básicamente por eso, ¿vale? He sido una baja en esta guerra cognitiva. Pero como he dicho en el propio X, y lo vuelvo a decir aquí públicamente en un vídeo, este canal que estáis viendo ahora, así como mi perfil de X y cualquier cosa que yo haga relacionada con el único ámbito en el que yo puedo participar como civil, que es este, están al servicio de mi país, están al servicio de esa bandera, por tanto son contingentes. Así que no me la puede pelar más que me borréis el perfil, que me hagáis shadow ban, que me hagáis ban completo sin el shadow, lo que queráis hacer, como si queráis destruir este canal, me da exactamente igual, porque este canal está al servicio de mi país, de España. Entonces todo lo demás me es absolutamente irrelevante, ¿entendéis? Bueno, esto no va para vosotros que me estáis viendo, va para al que le tenga que llegar. Me es irrelevante, podéis hacer lo que os dé la gana. Yo voy a seguir trabajando por mi país, ¿vale? Eso es lo que voy a hacer, desde aquí, desde este canal y desde mi perfil, ¿vale? Vosotros haced lo que estiméis oportuno, que yo seguiré haciendo lo que estime oportuno. Bien, dicho esto, que si no se alarga mucho el vídeo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy no voy a hablaros de Ceuta y Melilla, porque
ese tema creo que ya tengo 4 vídeos, perdón, hechos, que han sido prácticamente, bueno, prácticamente no, han sido todos los vídeos de esta semana, tanto el lunes como el martes, en donde he cubierto este tema ya suficientemente. En X hay ya suficientes teorías dando vueltas. Yo no voy a seguir ya dando teorías, todos sabéis un poco ya lo que hay. Creo que es más que evidente, ¿no? Que se trata de una operación que se le ha ido de las manos, una operación seguramente destinada a desestabilizar a nuestro país por sus constantes ataques a Israel, a Netanyahu y a su política en Gaza, y sus constantes ataques a Donald Trump y su política en general en el mundo. Y esto ha sido un castigo, ¿vale? Pero un castigo que se le ha ido de las manos. Han utilizado su proxy, Marruecos, al que han dejado completamente huérfano de capital político y diplomático para mucho tiempo. La gente ha visto, el mundo ha visto lo que en realidad son y lo que hacen, y el chantaje que hacen. Nadie se ha creído su mierda ya no se lo cree nadie, ni sus lloriqueos respecto a la migración y respecto a Ceuta y Melilla. Ahora que no os extrañe que el 15 de agosto, esa fecha que están diciendo, o el 7 o cuando sea, hagan una operación pantomima, una operación de limpieza de cara, básicamente otro intento de asalto que va a ser heroicamente cortado por los gendarmes marroquíes, para poder quitarle hierro a la teoría esa de que ha sido un ataque perpetrado por Marruecos e Israel. Pero da igual lo que hagáis, todo el mundo sabe y ha visto lo que hay, y sabe a lo que jugáis, cuáles son vuestras juntas, como el mafioso de Infantino en la FIFA. En fin, todo el mundo ya sabe lo que hay, las caretas ya se han caído y podéis hacer lo que os dé la gana, que esto ya no hay quien lo arregle. Pero bueno, independientemente de eso, de lo que yo venía aquí a hablar hoy es de otra noticia que ha pasado sin pena ni gloria por todo esto de Ceuta y Melilla, pero que conviene que le echemos un vistazo, ¿vale? Y es el tema del CAAM. Mirad, el pasado 31 de julio, ¿vale? Que esto fue, pues parece mentira, pero fue la semana pasada, en las instalaciones que tiene TAI en, a ver si digo bien la palabra, Hramankazan. Ojo, estoy pronunciando turco, al norte de la capital, al norte de Ankara. El pasado 31 de julio, allí un caza que estaba sin pintar rodó por primera vez por la pista con motores, con los motores que ya conocéis todos de General Electric. En casi cualquier programa aeronáutico, unas pruebas de rodaje son un trámite, ¿vale? Que se suele pasar, que no merece titulares normalmente, porque es un trámite técnico, ¿vale? Previo a las pruebas de vuelo. Por eso, en este caso, esto es noticia, porque ese avión se trata del segundo prototipo del CAAM, el famoso P1. Y su forma de rodar nos dice mucho más sobre las intenciones que tiene Turquía que muchos discursos oficiales que podáis escuchar por ahí. Y además de rebote nos viene bien para poner de nuevo sobre la mesa la eterna pregunta: ¿por qué España no tiene su propio caza de combate? O sea, voy a aprovechar la actualización de información sobre el estado en el que se encuentra el CAAM, ahora mismo, el P1, ¿vale? ¿Cuáles son las diferencias con el P0 a nivel técnico que podemos observar? Porque os recuerdo, como no me canso de deciros constantemente, el CAAM es un prototipo, ¿vale? Como tal, ahora mismo es imposible evaluar cuáles van a ser sus capacidades. Por tanto, como me ponéis muchas veces en comentarios, que de verdad es agotador, por eso a veces ya tardo tanto en contestar a los comentarios, porque es agotador leeros constantemente. El CAAM no es quinta generación, como mucho es un 4.5, sí, o un 4.3. ¿Por qué no? ¿Por qué 4.5 y no 4.6 o 4.4? En fin, como en cualquier caso, lo que iba a deciros es que es imposible determinar eso. No sabemos cuál va a ser su desempeño hasta que no eche a volar en su versión definitiva. Es más, me atrevería a decir que no sabemos cuál es su desempeño hasta que no vuele con su motor propio. Todavía queda muchísimo tiempo, más de lo que nos parece, para poder determinar si verdaderamente, como afirmáis con absoluta rotundidad y de forma absolutamente categórica, que es un caza de quinta, de cuarta, de sexta o de 800 generación. No lo podemos saber, ¿vale? Entonces, lo que sí podemos saber es el precio que tiene que pagar un país para hacer lo que ha hecho Turquía, ¿vale? ¿Y por qué un país como España, que tiene todos los ingredientes, en teoría, para poder lanzarse un proyecto? De hecho, ahora mismo, como sabéis, por este canal, porque yo lo he dicho,
desde cierto punto de vista estamos inmersos en un proceso de construcción de un caza de combate propio. Porque lo que ha hecho España con el FCAS, manteniendo la financiación y siguiendo con el proyecto en solitario hasta 2029, es en cierta medida lo que tendríamos que hacer si estuviéramos haciendo un caza propio. O sea, en este momento estamos haciendo un caza propio. Lo que pasa es que no tenemos intención de terminarlo, sino que lo que estamos haciendo es mantener nuestra capacidad de cara a que venga alguien para asociarse con nosotros y hacerlo conjuntamente con alguien. Pero ahora mismo estaríamos como si estuviéramos haciendo eso. Entonces, quiero explicaros, aprovechar lo del CAN y esa actualización de información, explicaros lo que verdaderamente implica, desde un punto de vista no solamente técnico y económico, sino desde otras perspectivas que no hemos analizado, creo, en el canal. De todas formas, vamos a dar un poquito de contexto, ¿vale? Como ya sabéis, en 2019 se expulsó a Turquía del programa F-35. Esto vino a raíz de la compra de las baterías famosas S-400. Claro, Turquía tenía intención de renovar su flota de F-16 por un caza de quinta generación, de la llamada quinta generación, y ese caza era el F-35. Claro, al ser expulsado, se vieron forzados a iniciar ese camino en solitario del que estábamos hablando, ¿vale? Entonces lo llamaron TFX. La razón de esto es una cuestión de simple supervivencia operacional. Necesitaban algo, para sustituir a esos F-16. De ese proyecto TFX, el resultado es el CAAM. Como sabéis, su primer prototipo, el P0, voló el 21 de febrero de 2024. Aquello no era ni siquiera un prototipo. Por eso se le llama P0, o le llamaron P0. Realmente era un demostrador de vuelo. Es decir, desde 2019, que iniciaron el proyecto, hasta 2024, estuvieron desarrollando el demostrador de vuelo, ¿vale? Lo que voló Turquía en 2024 es la fase en la que se ha muerto el ESCA. El famoso ESCA ha muerto justo cuando íbamos a construir ese P0 del ESCA. Ahí es donde se ha muerto el ESCA, ¿vale? Pues eso fue lo que voló el 21 de febrero de 2024 el CAAM, ¿vale? Y servía básicamente para probar que la célula volaba. O sea, yo he hecho las cuentas, yo he hecho los cálculos, hemos hecho el avión, lo hemos diseñado, lo hemos fabricado, ahora vamos a ver si eso vuela o se cae a plomo, ¿no? Pues evidentemente voló. Ahora, el P1 es otra cosa completamente distinta. De hecho, de ahí el nombre, es el verdadero primer prototipo, ¿vale? Es, según el propio programa, un prototipo representativo de lo que será la configuración final de producción del avión. O sea, lo que vamos a ver en el P1 representa lo más parecido a lo que vamos a ver luego en la versión final de producción. Insisto, todavía tiene que cambiar mucho, porque seguramente habrá muchos prototipos. Y seguramente, dependiendo del resultado del vuelo del P1, así será el P2. O sea, cambiarán lo que tengan que cambiar. Si todo va bien, cambiará muy poco. Si sale fatal la prueba, cambiará mucho. Eso lo podremos ver. Ahí también puede servir a vosotros de indicativo para ver cómo va el programa. ¿Cuántos cambios hay del P1 al P2? Del P0 al P1 iba a haber mucho. Eso estaba claro, porque el P0 es un demostrador de vuelo. Pero la pregunta clave va a ser cuando pasen al tercer prototipo, que en realidad es el segundo, el P2. Los cambios que haya de P1 a P2 sí te van a decir mucho sobre qué resultado ha tenido este primer prototipo que va a volar, ¿vale? No van a ser... O sea, a ver, es verdad que las diferencias... Entonces las diferencias respecto del P0 no van a ser meramente cosméticas, como a lo mejor sí podía pasar del P1 al P2, ¿vale? Vamos a ver bastantes diferencias. Es la primera fotografía más o menos fiable de lo que podría ser el CAAM de serie, ¿vale? Así que si tienes curiosidad por saber, por un lado, cuál es el estado actual del CAAM P1, qué podemos esperar de él en atención a lo poco que se ha visto, su fotografía y su rodaje sobre pista, y además quieres saber, a las 8 de la tarde, qué peaje tiene que pagar un país para hacer lo que ha hecho Turquía, coge palomitas como siempre, suscríbete si no estás, activa la campanita y vente conmigo a conocer el estado actual del CAAM y los peajes a pagar por un caza de combate propio. Comenzamos. Bueno, ya sabéis que como siempre pues ponemos imágenes, ¿vale? En este caso pues del CAAM, que es de lo que vamos a hablar. Bien, ¿qué es lo que se ha probado exactamente y cuándo va a volar? Vamos a empezar por lo confirmado. Ya os he dicho que el 31 de julio de este 2026, el prototipo primero, el P1, en realidad es el segundo, el P0 sería el demostrador, realizó pruebas de rodaje a baja velocidad bajo su propia potencia, es decir, impulsándose él solo. Lo que estáis viendo aquí en pantalla, pero con el P1, ¿vale?
Esto es lo que se conoce como taxi test, ¿vale? Es un test en el cual se evalúa desde tierra, se evalúan los frenos, se evalúa la dirección de la rueda del morro, se evalúa los sistemas hidráulicos, el comportamiento de todo el software de control cuando el avión está en movimiento, aunque sea sobre el suelo. Todo esto son la preparación previa a la antesala de hacer el primer vuelo, ¿vale? De hacer el primer vuelo. Es decir, primero se hacen las pruebas a baja velocidad, luego ya se va incrementando poco a poco la velocidad en tierra hasta llegar a alta velocidad con cierto levantamiento del morro. Y a partir de ahí es cuando ya, lo que estamos viendo aquí, lo que estamos viendo aquí, y a partir de aquí es cuando ya se empieza a hablar de la posibilidad de echarlo a volar, ¿vale? ¿Cuándo va a ser eso? Es decir, ¿cuándo va a despegar? Bueno, aquí me gustaría ser un poco precisos, porque en prensa hemos visto que a lo largo del mes de agosto. ¿Qué significa a lo largo del mes de agosto? A ver, esto viene de que en su día TAI dijo que tenía la intención, y los medios de comunicación especializados en defensa turcos así se hicieron eco, tenían la intención de que antes de que acabara agosto el P1 del Kaan estuviera volando. Pero en realidad es que lo que está diciendo actualmente TAI es que pretende que esto ocurra antes de que acabe 2026. A ver, hay una cosa que tenéis que entender de las fechas. A mí me pasa igual, ¿vale? Es decir, a mí cuando un cliente me pregunta por fecha, yo nunca jamás le doy una fecha exacta. No le digo el 31 de agosto de 2026 a las 15 horas. Eso jamás lo hago, ni lo haré, ni se puede hacer. Ni se puede hacer. Porque cuando tú le das a un cliente una fecha, el cliente se va a agarrar a esa fecha como si fuera un dogma de fe. Y luego, si te vas lo más mínimo de esa fecha, te lo va a echar en cara. Aquí no hay ningún cliente, pero considera el mundo, la expectación que genera el Kaan como un cliente para ellos. Entonces, si no eres capaz de cumplir con la fecha que has puesto, ya es un asterisco que se pone a tu proyecto. Ya tienes a la prensa diciendo primer retraso del Kaan. El Kaan sufre un retraso, el Kaan se paraliza, se habla de cancelación, ya la gente empieza a elucubrar. Por eso lo mejor que puedes hacer es decir que lo vas a volar a lo largo de antes de que acabe 2026, ¿vale? Eso significa que este año. Así que lo mismo hasta septiembre, octubre o incluso noviembre no vuela, o incluso diciembre, ¿vale? O incluso diciembre. Entonces, el objetivo ahora mismo declarado 19 o 2030, ¿vale? Es una intención, no un hecho, no lo olvidéis, ¿vale? Bien, vamos ahora a la comparativa. Vamos a ver lo que es el P0, el demostrador de vuelo, frente al primer prototipo, el P1. Vamos a hacer un análisis exhaustivo de la célula, ¿vale? Luego intentaré poneros dos imágenes para que las veáis contrapuestas, el P1 y el P0. Aquí no la tengo puesta, pero me gustaría luego ponerosla en la miniatura para que vosotros mismos lo veáis y podáis, junto con lo que os voy a decir yo ahora, comparar lo que vamos a ir viendo. Bien, ¿qué ha cambiado? Bueno, lo primero es que evidentemente no tenemos una ficha técnica oficial del Kaan en cuanto a nada, ¿vale? Ni dimensiones, ni peso, ni alcance, ni por supuesto firma radar. Todo lo que sabemos sale de comparar fotografías y vídeos, etcétera. A ver, en la web de TAI sí te vienen algunas cifras, pero son aproximadas. Y desde luego del P1 no sabemos esas cifras todavía. Tampoco, oficialmente me refiero, ¿vale? Y tampoco las del P0 nos sirven, de este que estamos viendo, porque como vamos a ver ahora, hay cambios notables, ¿vale? Entonces, la forma que puede tener el avión, el P1, lo que nos va a decir son las intenciones de diseño, ¿vale? Pero no puede hablarnos de las prestaciones. Lo digo porque todo lo que vais a escuchar a continuación son especulaciones mías a fuerza de ver las imágenes, ¿vale? Pero no es algo que tengáis que tomar como a pie juntillas. Dicho esto, si hacemos una comparación fotográfica, la dirección a la que apunta, la dirección a la que apunta es bastante clara. Primero, vamos con las tomas de aire. Si os fijáis en las tomas de aire, en el P1 se han retrasado. Es decir, ahí estamos viendo volar. Espérate, voy a darle a pausa al vídeo para ilustraros un poco lo que os digo. Mirad, si estáis viendo las tomas de aire, donde está el nombre de Kaan, si os fijáis, están casi justo debajo de la cabina, ¿vale? Bien, pues las tomas se han retrasado
para quedar justo bajo la línea de la bisagra de la cabina. Es decir, justo donde, si ahora está casi debajo del piloto, ahora estaría casi donde está la N de Caan, ¿vale? La N de Navarra de Caan, un poquito más adelante, ¿vale? O sea que se han retrasado considerablemente. Y su borde superior se eleva sobre la línea de la quilla, sobre la línea de quilla del fuselaje, ¿vale? O sea, que está más atrás, es decir, más cerca de la letra N de Navarra y un pelín más arriba, un pelín más cerca de la cabina. Es así el primer cambio que podemos ver. Este retroceso lo que hace es que libera volumen en el morro. Ese volumen que se libera en el morro no es un volumen que se regale, sino que es espacio para sensores. Es decir, en el P1 lo que han hecho es retrasar la entrada de aire, las tomas de aire, para poder colocar sensores. ¿Qué sensores? Cosas como los IRST, etcétera, ¿no? Sensores, en definitiva, para el avión, ¿vale? Luego, si nos vamos a... Luego, en segundo lugar, si nos vamos al fuselaje posterior, que estamos viendo aquí ahora, entre los dos motores, nuestro P1 presenta líneas mucho más limpias y continuas que en el P0, ¿vale? ¿Esto qué sugiere? Básicamente un refinamiento refinamiento aerodinámico para, en principio, rebajar un poquito la firma radar. ¿Qué significa? Si estamos viendo aquí en el P0, ¿vale? Ahí está, por así decir, las toberas muy visibles, ¿verdad? Están como muy evidentes ahí, sin ningún tipo de cuidado en lo que viene siendo la aerodinámica del avión, ni en la firma radar. Eso es porque esto es un demostrador de vuelo y su función es ver que el avión vuela. Ahora lo que se ha hecho es refinar esas líneas, ¿vale? En el P1 para intentar hacerlo más aerodinámico y por tanto mejorar su firma radar, ¿vale? No sé cuánto lo mejora, evidentemente, porque repito, no tenemos cifras, pero lo que sí os puedo decir es que esas líneas más limpias mejoran seguramente esa aerodinámica y esa firma del avión. Bien, otra cosa que es importante es que aquí vemos los motores mucho más juntos de lo que van a estar en el P1. Aquí los motores del P0 están más juntos. Es decir, los motores en el P1 ha habido una separación. Ha aumentado la separación entre los motores. Eso es algo que en un caza de este tipo a lo que suele apuntar es a incremento del volumen de la bahía interna. Es decir, han separado un poco los motores para tener más espacio para esa bahía interna de armas. Esto, evidentemente, sugiere a intentar tener mayor capacidad o mayor volumen de portar armamento y también combustible. O sea, sería una manera de darle al Caan más alcance y más potencia de fuego dentro de su bahía interna. O sea, que siguen con la intención de que el caza sea furtivo. Si no, pues no tendría bahía interna de armas. De hecho, recordad que el KF-21 Boramae no la tenía en sus primeras iteraciones. Luego el tren de aterrizaje principal, que es otra cosa importante, es claramente más robusto. Es decir, aquí lo estamos viendo pues bastante delgadito, bastante, que es otra de las cosas, ¿no? Bastante endeble, ¿no? En apariencia, que es otra de las cosas que la gente le achaca. O sea, la gente juzga al Caan por esta imagen. Y esta imagen no es el Caan. Eso es un demostrador de vuelo, no es el Caan, ¿vale? Entonces, en el P1 ya vemos un tren de aterrizaje muchísimo más robusto, ¿vale? Evidentemente eso es básicamente porque ya podemos estar hablando de peso real, es decir, probablemente el avión del P1 tenga ya un peso que se acerque al que verdaderamente va a tener el Caan de producción final, ¿vale? Entonces eso ya huele, y luego también esa robustez indica o huele también operación ya con un producto destinado a que va a trabajar bajo unas condiciones de realidad. Es decir, que vamos a esperar que el tren de aterrizaje que estamos viendo en el P1 sea seguramente el definitivo que tenga el Caan, ¿vale? El modelo de producción. Luego, las superficies de control. ¿Qué significa esto? Todos los flaps de borde de fuga van a pasar. Luego, en quinto lugar, las superficies de control. ¿Qué le pasa con las superficies de control? Bueno, si os fijáis en todo lo que viene siendo los flaps de fuga, van a pasar a tener una línea más uniforme, ¿vale? Es decir, o sea, en vez de tener, como actualmente tienen, muchas más aristas y muchos más recovecos, por así decir, y más zonas
no limpias, que es lo que genera al final que se eleve tu firma radar, sino van a tener todo como una superficie mucho más uniforme, más, digamos, lisa, por así decir, que es lo que ayuda a mejorar esa firma radar. Pero sobre todo, y que es lo que es lo más importante, es que se ha recortado, no sé si lo podemos ver aquí, a ver si se estabiliza el avión, aquí. Si os fijáis bien, en el P0, ¿vale? La esquina interior de los estabilizadores horizontales tiene una forma un tanto extraña, ¿no? Que todo el mundo, otra de las cosas que se le había achacado. Bueno, pues esto se ha recortado, ¿vale? Es decir, la esquina interior de los estabilizadores horizontales, no los verticales, los horizontales que se ven ahí junto a los motores, se ha recortado la esquina interior, ¿vale? Eso es un ajuste que no es un ajuste al azar. ¿Os acordáis el vídeo que os hice del IF-22 PAF-3? El famoso prototipo, segundo prototipo del F-22 Raptor, ¿no? Es decir, cuando el F-22 Raptor estaba en desarrollo y la versión, digamos, su equivalente al P1 era el PAF-2, me parece, si no me equivoco, ¿vale? Que era el segundo prototipo del IF-22. Bueno, pues en este, cuando se pasó del IF-22 al F-22 de producción, se hizo exactamente ese mismo recorte de la esquina interior de los estabilizadores horizontales, exactamente el mismo. De manera que si tú ahora ves, compara la imagen, os recomiendo que la hagáis, coged un F-22 Raptor, una imagen de los estabilizadores horizontales, y compararlo con los estabilizadores horizontales del IF-22 PAF-2, que tenéis también imágenes en internet, y veréis la diferencia, ¿vale? De todas formas, repito, yo voy a haceros una composición en la miniatura y vais a poder ver el P0 y el P1 para que veáis exactamente ese recorte. Bien, y en sexto lugar, probablemente lo más visual, es que el P1 luce un IRST como una casa de grande, un infrarrojo de búsqueda y seguimiento sobre el morro, ¿vale? Delante de la cabina, lo mismo que debería haber llevado el Eurofighter, ¿os acordáis? Y un sistema electro-óptico ventral bajo la nariz, ¿vale? O sea, lleva un EOTS y un IRST, ¿vale? Esto no son cosas que podamos ver, o si os fijáis aquí en el P0, no hay nada de esto, ¿vale? O sea, que ya estamos viendo una composición, una configuración más cercana a un avión de producción. ¿Qué significa todo esto junto? Pues que el P1 no es un P0 repintado, es una célula revisada, buscada, se lo está inventando. La que sea, ¿eh? Se lo está inventando, ¿vale? Tú puedes, por el diseño del P1 y el P0, ver que seguramente hay una mejora en la firma radar, pero no puedes decir datos, no puedes dar una cifra porque te la estaría inventando. Ese dato no existe en abierto, ¿vale? Lo que sí existe es la morfología, como he dicho, y la morfología dice que va en serio. O sea, el proyecto va en serio. No podemos decir cuánto de bien le está saliendo, pero sí podemos decir que va en serio. Está cogiendo el camino que debe coger. Está cogiendo el camino que debe coger, ni más ni menos. Ahora, talón de Aquiles. Ya lo conocéis todos, no hace falta que os lo diga. Es el motor. O sea, el talón de Aquiles del Ka-Han ahora mismo no está en su forma, sino dentro de las góndolas. Es decir, el P0 vuela y el P1 va a volar con los General Electric F-110. Son motores americanos de la familia que impulsa los F-16 más modernos. Turquía ya ha recibido un primer lote después de que los desbloqueara Donald Trump de 10 y está negociando con Washington hasta 80 más. Son los famosos 80 que negociaron en la cumbre de la OTAN en Ankara. En Turquía, estos 80 están destinados para los primeros aviones de serie del Ka-Han, básicamente, para que lo entendamos. Porque el Block D, llamado Block D del Ka-Han, va a volar con motores todavía de General Electric, ¿vale? Eso es algo que está claro. Por tanto, la independencia que va a tener Turquía de la Casa Blanca de Washington todavía le van a quedar unos años, ¿vale? Le van a quedar unos años. ¿Cuántos años? Por lo que tarda el motor nativo en estar, ¿vale? Eso es así. Y, por cierto, mientras el TF-35000 no esté, el motor no esté, ese F-110 de General Electric va a estar siempre sujeto a veto estadounidense, ¿vale? Es decir, que aunque el Ka-Han en su Block 10 con los motores americanos lo exporte Turquía, Estados Unidos puede vetar esa exportación en cualquier momento a través
de los motores, ¿vale? Y de hecho es una palanca política que Estados Unidos ya ha utilizado contra Turquía en otras ocasiones. Claro, para evitar esto, Turquía, como ya sabéis, está inmersa en el desarrollo de su motor nativo, el TF-35000, un turborreactor de doble flujo nacional con unas 35.000 libras de fuerza de empuje, ¿vale? Ya sabéis que no se han calentado mucho la cabeza con el nombre. Y bueno, está desarrollado básicamente por Turkish Engines Industries y TR Motor. Está destinado a los bloques 20 y 30, los más avanzados del CAAM. ¿Cuál es el estado actual del TF-35000? Pues oficialmente se encuentra en la fase de diseño preliminar. Esa fase arrancó en agosto de 2024. Desde entonces no hay ninguna actualización, no hay constancia abierta de encendido en banco, ni campaña de ensayo, ni tampoco tenemos un calendario actualizado. Solo tenemos lo que se vio en Zaha, que fue los Gochang, estos motores turborreactores, aunque tenían otra distinta, de los que tienen 6 unidades y están probando en banco de tierra. Pero esos motores no son de TEI ni de TR Motor, ¿vale? Sino que son de una entidad pública turca que son las que lo ha construido, ¿vale? Hay que recordar que la escala de desarrollo de un motor de caza de combate es un reto sin precedentes, ¿vale? Es una de las piezas de ingeniería más difíciles que existen de hacer. Ya os he contado mucho sobre, y no voy a volver a repetirme, sobre el tema de la sección caliente y esas superaleaciones de níquel monocristalina, ¿vale? Esos CMC, esos recubrimientos mecánicos, cerámicos, esos márgenes térmicos brutales con los que juega este tipo poniendo a prueba la termodinámica más en este tipo de motores. En definitiva, un ciclo de maduración de un producto de este tipo históricamente ha sido algo que se mide por décadas, ¿vale? Entonces, si tú empiezas a desarrollar un caza y empiezas a desarrollar un motor, a la vez, lo más normal es que tu caza de combate esté muchísimo antes que el motor. Entonces, lo que le ha pasado a Turquía no es ninguna anomalía. Es lo normal, ¿vale? Es lo normal. Y eso, incluso con un ecosistema industrial que lleve generaciones haciéndolo. Turquía está empezando de cero como el que dice, ¿vale? Y aquí es donde entra España. Aquí es donde la pregunta así formulada está mal formulada. Porque sabéis que un caza de combate no es solamente un caza de combate, son más factores, también tiene un cierto peso geopolítico. Ahora mismo, la verdad que no sería una mala idea entrar en el programa como una respuesta a lo que ha pasado en Ceuta. Os parecerá una tontería, porque igual, aunque vos penséis que va a ser un truño, o sea, el tema de quinta generación o sexta no es un interruptor, o cuarta, no es un interruptor, que ahora soy de cuarta, ahora soy de quinta, sino que va por grados, ¿vale? Entonces, con que sea furtivo al radar, aunque sea en menor medida que un F-35, ya sigue siendo un peligro para Israel. Entonces, si España entra al programa del CAN, lo valida y lo refuerza. No hace más que sumar. Por tanto, impulsa el programa, algo que Israel no quiere. Entonces, sería de luego una respuesta geopolítica. Pero si nos vamos al aspecto puramente técnico, aeronáutico, pues para mí la pregunta está mal formulada. Comprar aviones turcos con un motor americano no va a resolver nuestro problema estratégico, ¿vale? La única participación para mí que tiene sentido de España sería industrial, es decir, sentarse en el desarrollo del motor. Ahí es donde España tiene que jugar sus cartas reales. La carta de ITP Aero, que es líder mundial en turbomaquinaria, en toberas de baja presión, en turbinas de baja presión, en toberas, es socio del EJ200 del Eurofighter, o sea, tiene amplia experiencia en secciones completas del motor que a Turquía lo único que le haría es sumarle décadas de desarrollo. O sea, nada le haría más feliz a Turquía que la entrada de ITP, porque aceleraría el desarrollo del motor sin duda, ¿vale? Y es la única manera en la que tendría sentido para España, porque si España comprara el CAAM o participara del proyecto del CAAM para ese Block 10 que puede llegar en 2029, 2030 o a lo mejor 2028 si cumple calendario, con motor americano, huyendo precisamente del control americano, pues sería una estupidez gigantesca, ¿vale? Sería una estupidez gigantesca. De todas formas, antes de que nos flipemos con lo de ITP y el motor, pensad que en 2017 Rolls-Royce, ¿vale? Que es probablemente el fabricante de motores más prestigioso de Europa, están ahí Safran y ellos, que son los únicos, también te digo, montó una empresa conjunta con el grupo turco Kale,
¿vale? Al 51%. 51 Rolls-Royce, 49% Caleb. La intención era desarrollar desde cero el motor del TFX, en aquel entonces el TFX, ¿vale? Ese motor se llamaba TAEC. 2 años después, Rolls-Royce se pira del proyecto, ¿vale? Y así nació el TF35000. ¿Por qué se fue del proyecto? Bueno, las crónicas de prensa, Salmón, de prensa económica, hablaron de diferencias a la hora de determinar el reparto de la propiedad intelectual, ¿no? Y sobre la entrada de una sociedad turco-catarí al proyecto, ¿vale? Que Rolls-Royce interpretó como un intento de Turquía de tener más control sobre el motor. Pero lo más revelador se dijo en público, o lo dijo en público años después, el propio jefe de la agencia turca de adquisiciones de defensa, ¿vale? Los requisitos irrenunciables de Turquía eran producción en Turquía, propiedad intelectual en manos turcas y ausencia de restricciones de exportación. Esos requisitos hicieron que Rolls-Royce se fuera del proyecto. Porque Rolls-Royce no tenía problema en todos esos requisitos, excepto en la propiedad intelectual. Ahí no quiso ceder, ¿vale? Traducción. Turquía quiere socios europeos de primer nivel, como ITP, para su motor. Lo que no ha querido nunca, al menos hasta lo que sabemos por ahora, es compartir la propiedad de lo que se desarrolle. Es decir, que ITP no tendría la propiedad intelectual de este proyecto, ¿vale? Claro, también os digo una cosa. Es un tema de escala. Rolls-Royce no pasó por ese halo, pero es que Rolls-Royce no tenía ninguna necesidad de pasar por esta, ¿vale? Entonces yo creo que ITP sí puede pagar ese precio. ITP no tenía tampoco, antes de entrar en el TF35000, no tenía tampoco, bueno, todavía no ha entrado, pero si entrara no tenía tampoco nada. O sea, no tenía transferencia tecnológica de ningún tipo en la sección caliente de un motor. O sea, que no pierde nada. O sea, no es como que con ITP ganaría control o capacidad para desarrollar esa sección caliente. Ojo, no es lo mismo tener los conocimientos que luego la metalurgia y los elementos necesarios físicamente para poder hacer esas superaleaciones en tu país, pero al menos la tecnología la tendría. Entonces podría ser interesante de cara a un futuro desarrollo nativo de motores de caza de combate. Pero para el TF35000, desde luego que no, ¿vale? De todas formas, a día de hoy, que quede claro, no hay constancia de que exista ninguna negociación en proceso entre España y Turquía sobre este tema. Lo único que sabemos es que España pidió un requisito formal de información, un RFI, en el Zaha a TAI sobre el CAAM, ¿vale? Pero no sabemos nada de acuerdos sobre motores ni nada de este tipo. Bien, ahora vamos a ver los riesgos, ¿vale? Y lo que hay que mirar en los próximos meses para saber el estado en el que está. El primer riesgo que corre ahora mismo el CAAM y cualquier país que lo opere es el veto indirecto, lo que he mencionado antes. Es decir, ahora mismo, si Turquía exporta el CAAM a un tercer país, puede ser que Turquía pueda exportar el CAAM, pero también puede ser que Estados Unidos vete el motor, ¿vale? Es decir, que esa espada de Damocles la tener. Entonces el que compre el caza, el CAAM, sabe que va con ese peaje. Y eso es una cosa que puede frenar ventas y puede frenar exportación. Y otro riesgo es, a nivel ya para España, sería la volatilidad geopolítica que representa Turquía, que eso es innegable, ¿vale? Eso es innegable porque, bueno, pues hay frentes abiertos en Turquía que van desde el mar Egeo hasta Siria, y una política exterior pues, como la española, ¿no? Que siempre rema en dirección opuesta a la de sus socios más importantes. Nosotros en nuestro caso España, es Estados Unidos, y en el caso de Turquía, pues en general, de Estados Unidos también y de la OTAN en general, ¿vale? Entonces, otra cosa que tenemos, pero ya para terminar, una cosa que tenemos que tener en cuenta de aquí a los próximos meses es 3 cositas que podrían indicarnos un poco como termómetro del estado del proyecto. La primera señal, si el Congreso de Estados Unidos finalmente secunda la intención de Donald Trump de esos 80 motores F-110, ¿vale? Si finalmente Estados Unidos cede esos motores, o el Congreso en este caso, es una forma que tendría Estados Unidos de validar al CAAM como un activo aliado, ¿vale? Como un activo aliado. De usarlo como rehén, de tenerlo controlado, ¿vale? Otra cosa importante, hay que vigilar si se produce el encendido, aunque sea en tierra, del TF35000.
Si eso se tiene lugar y se publica, significa que el programa está avanzando, ¿vale? Ese día realmente será cuando podamos poner o iniciar el cronómetro de la independencia real de Turquía en materia de cazas de combate. Y la tercera señal es el primer vuelo del P1, ¿vale? ¿Cuándo va a tener lugar? Si va a tener lugar durante este mes de agosto o a lo largo del año. Y sobre todo, ¿cómo sale ese vuelo? Es decir, no nos lo van a decir, pero los movimientos posteriores a ese primer vuelo, ¿vale? Nos van a decir mucho. Es decir, un programa sano encadena varios vuelos, ¿vale? Y expande esa envolvente con una cadencia visible de vuelos. Y una incógnita, una duda que os dejo aquí apuntada, porque casi nadie seguramente se ha preguntado esto. Desde que se voló el demostrador de vuelo, el P0, en febrero de 2024, ¿cuántas horas más ha volado ese demostrador? ¿Y en qué régimen? Porque eso es algo que no lo sabemos. Este silencio en torno al demostrador de vuelo puede significar muchas cosas, desde una discreción completamente deliberada para no mostrar información hasta dificultades técnicas. Yo no voy a especular en una dirección o en otra, ¿vale? Pero la pregunta tenemos que dejarla abierta, porque si no, no sería un análisis serio. Tenemos que saber, para que veáis, ¿no? Tanto que decir que yo soy pro Khan, para que veáis que aquí le estoy dando caña. No sabemos, es una incógnita, lo que siempre os digo en los comentarios, chicos. Conclusión, ya para terminar. El Khan ya no es una maqueta. Ya no podemos hablar de una maqueta, ni una promesa de feria, ni un demostrador de vuelo siquiera. Ya hay un segundo prototipo que tiene criterios de producción y que está rodando por una pista, ¿vale? Y eso en 2026. El punto al que ha llegado Turquía ya ahora mismo es un punto al que han llegado muy poquitos países en el mundo, ¿eh? O sea, Turquía con el Kaan está haciendo lo mismo que España hizo en su día con el submarino S-80. Muy pocos países pueden decir eso. Pero es verdad que tampoco es un caza completo todavía. Es un programa serio que está en una fase temprana, pero es un programa muy serio. Está colgado de un motor que no es suyo por ahora, es el F-110, pero tiene un sustituto nacional en desarrollo. De momento, ese sustituto nacional solo conocemos su nombre y la ambición que tiene, pero no tenemos más datos. ¿Cuál es la lección que podemos sacar desde España? Pues, al final, la puerta del motor turco ha estado siempre abierta para nosotros. Yo no creo que yo no creo que TEI pusiera ningún tipo de problema en que ITP se sumara. Pero el peaje que tiene que pagar ITP es el mismo que se le puso por encima de la mesa a Rolls-Royce y es el que tiene que decidir España e ITP si lo quiere pagar. Yo lo pagaría. De la misma manera que si fuera Rolls-Royce y Reino Unido no, siendo ITP y España sí lo pagaría. Porque yo tengo mucho más que ganar con ITP y con España de lo que Rolls-Royce y Reino Unido tenían que ganar entrando en el proyecto. Así que yo personalmente lo pagaría, ¿vale? Yo personalmente pagaría ese peaje, pero bueno, ese soy yo, ¿vale? Entonces, quiero que me digáis vosotros vuestra opinión. Venga, yo ya he dado mi opinión sobre el tema del motor, pero ahora quiero que me digáis vosotros, ¿debería sentarse España siquiera a explorar esta conversación, sabiendo que el precio es básicamente que la propiedad intelectual del motor sea enteramente turca? ¿O creéis que esto es una vía muerta y que hay que ir en otra dirección? Quiero que me lo digáis, razonéis en comentarios, ¿vale? Tampoco quiero que os sintáis condicionados por mi razonamiento. Esto es básicamente que ITP solo tiene las toberas y de las turbinas de baja presión. O sea, que si bien puede ahorrarle mucho tiempo a Turquía, a TEI y al TF-35.000, no es absolutamente crítica, como la tecnología de la sección caliente. Entonces, aunque no ganemos propiedad intelectual, si podemos ganar transferencia ideológica, sigue siendo muy interesante para nosotros. No era este el caso de Rolls-Royce. Rolls-Royce ya tiene toda la tecnología que quiere para hacer un motor, no necesita transferencia tecnológica de ningún tipo, así que aquí, en este contrato, lo único que hacía era cederle a Turquía propiedad intelectual a cambio de dinero. Ahí hizo el cálculo y dijo, no me renta. No me renta enseñarle a esta gente a hacer y que luego a ellos se pongan a hacer motores y me hagan la competencia. Voy a ganar más dinero manteniendo este monopolio. Y esa, para mí, fue la estrategia correcta por parte de Rolls-Royce. Pero no es el caso de ITP, de nuestra ITP. Así que es mi opinión. Ahora quiero saber la vuestra. Dejadmelo saber en comentarios, suscribiros si no estáis y quedaros, porque a las 8 vamos a analizar cómo de fácil o de difícil es en realidad construir y diseñar un caza de combate, no a nivel técnico,
industrial ni económico, porque aquí ya lo hemos explorado varias veces en el canal, hemos hecho hasta vídeos sobre cómo sería un posible caza de combate español, varios de hecho, sino que lo vamos a explorar desde la perspectiva de qué peajes tiene que pagar un país, qué sacrificios tiene que hacer un país y qué cambios de mentalidad tiene que hacer un país para afrontar el reto de construir un caza de combate propio. Nos vemos a las 8. Suscribiros si no estáis, activad la campanita y hasta ahora, gente. ¡Chao!